La novela de caballería es un género literario escrito en prosa, muy popular en el Renacimiento, que cuenta la historia de aventuras de caballeros ficticios que luchan por la justicia. Esta escuela de primera clase se originó en Francia, pero fue más popular en España y se extendió al Reino Unido, Portugal e Italia, pero en estos países no fue tan popular ni tan desarrollada como la península ibérica. La historia del heroísmo y el heroísmo caballeresco es una parte importante de toda la literatura medieval europea. Los cambios en la perspectiva mundial provocados por el Renacimiento redujeron su popularidad. Sin embargo, en la España de finales del siglo XV, con García Rodríguez de Montalvo, publicó Amadís de Gaula en 1508. La novela de caballeros cobró mucho impulso. En el origen de la novela de caballería, en los primeros días, las familias reales europeas disfrutaban de las platónicas historias de amor que a menudo formaban sus esposos y sus esposas. Este tipo de literatura se llamaba romance de la corte o romance cortesano. Además, los valores del samurái en este momento y lo necesario para mantener la regla son los objetos de la historia. Entre estos se elogian los valores de valentía, coraje y lealtad. A partir de la Edad Media, los dos tipos de historias se mezclaron para producir la imagen de un caballero explorador, que es el punto central de la novela de caballeros. Posteriormente, el género de la novela de caballeros se extendió por toda Europa, sin embargo, se intensificó en España. La novela de caballeros españoles en la Edad Media ha pasado por 4 periodos en su desarrollo. El primero es el ciclo carolingio, que se caracteriza por Carlomagno en el centro de la historia. Luego está el ciclo artúrico, o bretón, con las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y luego el ciclo antiguo, que cuenta leyendas clásicas como el asedio y destrucción de Troya. Finalmente, la novela de caballería ha pasado por el ciclo de las cruzadas, contando los hechos reales o imaginarios de la Gran Cruzada. En el Renacimiento, la novela de caballería transitó a través de estos 4 ciclos, que hizo que la novela de caballería se mantuviera en el gusto de los lectores. Esto le permitió sobrevivir al fin de la Edad Media y persistir en el Renacimiento. En ese periodo, los romances de la caballería se volvieron muy populares e incluso acompañaron a los conquistadores en sus aventuras en el Nuevo Mundo. Por órdenes reales se prohibieron en las colonias españolas en América, pero era la lectura favorita de los españoles conquistadores y por eso fueron exportadas en grandes cantidades, a veces de contrabando. Las características de la novela de caballería son las siguientes. Foco en las hazañas y no los protagonistas. Los protagonistas de estas historias son presentados con personalidades planas, sin matices. En cambio, sus hazañas son la parte medular de la historia. Por otro lado, abundan los detalles en la narración y se persigue conformar un patrón moral que sirva de ejemplo. Estructuras abiertas y flexibles. La extensión de los libros es considerable. Algunos incluso formaban colecciones. Las historias se entrelazaban y nunca acababan del todo, dejando siempre la posibilidad de una secuela a gusto del autor. Pruebas y recompensas. Los caballeros son sometidos a pruebas, en las cuales deben transmitir honra y valor. Deben demostrar su temple, aunque pierdan las batallas. Al final, luego de superar múltiples pruebas, la recompensa del protagonista es la gloria y en muchos casos el amor. Amor idealizado. Las historias presentan amores puros y exagerados. En ocasiones se presentan romances fuera del matrimonio y con hijos ilegítimos. También eran muy comunes los finales felices, que terminaban en matrimonio. Contexto bélico. El contexto de las novelas es bélico, lo que posibilita las demostraciones de valor de los protagonistas y su capacidad con las armas. Los rivales son de tal categoría que su derrota engrandece a los caballeros. Héroes de procedencia noble. Con mucha frecuencia los héroes son hijos ilegítimos de desconocidos padres nobles y, en ocasiones, de reyes. Las historias presentan situaciones en las cuales el héroe debe demostrar que merece el apellido. Con mucha frecuencia el héroe recibe ayuda de hechiceros, poderes sobrenaturales, pociones o espadas mágicas. Escenarios ficticios. La geografía del escenario es irreal y fabulosa. Son lugares comunes en la tierra de lagos encantados, selvas embrujadas, suntuosos palacios y barcos misteriosos. Don Quijote de la Mancha es una imitación de la novela de caballería, con lo que Cervantes está muy familiarizado.
y su claro objetivo es poner las historias falsas y absurdas de los libros de caballeros en el odio de la humanidad. El propósito de la primera parte es el mismo: echarle un vistazo a la máquina infundada que derrocó estos libros de caballeros, odiados por muchos y elogiados por mucho más. La imitación del mundo de los caballeros comienza desde la primera página, frente a los príncipes caballeros y nobles de clase alta, que solían aparecer en los libros de caballería. Cervantes presentó a un noble al fondo de la sociedad noble, un noble de la ciudad perdida de la Mancha, frente a los lugares míticos, reales o imaginarios de los apodos del caballero: Gaula, Grecia, Hircania, Tracia. Don Quijote es el señor de la Mancha, quizás la más árida y seca de la península ibérica, zona desértica. Se imita al personaje en sí, frente a los jóvenes y guapos héroes de la novela de caballeros. Tenemos a un viejo loco acompañado de un granjero de Sancho Panza, montado en un burro. Lo que ama no es la bella princesa, sino la primera que vio al don San Lorenzo persiguiendo un cerdo. Una vez transformado en su mente, debido a la locura, para convertirse en un caballero guardabosques, necesita dominar los elementos básicos para poder verse a sí mismo como tal: armadura, caballo, nombre y amante. Todos ayudan a crear una imagen ridícula. La armadura pertenece a sus bisabuelos, por lo que su vestimenta estará pasada de moda, siguiendo el estilo que era popular hace un siglo. Rocinante es todo piel y huesos. El nombre elegido incluye un sufijo despectivo para designar parte de la armadura. Al final del capítulo, Cervantes esbozó un personaje absolutamente ridículo. Se imita al personaje en sí, frente a los jóvenes y guapos héroes de la novela de caballeros. Tenemos a un viejo loco acompañado de un granjero de Sancho Panza, montado en un burro. Lo que ama no es la bella princesa, sino la primera que vio al don San Lorenzo persiguiendo un cerdo. Una vez transformado en su mente, debido a la locura, para convertirse en un caballero guardabosques, necesita dominar los elementos básicos para poder verse a sí mismo como tal: armadura, caballo, nombre y amante. Todos ayudan a crear una imagen ridícula. La armadura pertenece a sus bisabuelos, por lo que su vestimenta estará pasada de moda, siguiendo el estilo que era popular hace un siglo. Rocinante es todo piel y huesos. El nombre elegido incluye un sufijo despectivo para designar parte de la armadura. Al final del capítulo, Cervantes esbozó un personaje absolutamente ridículo. El Amadís de Gaula se inicia con el relato de los amores furtivos del rey Perión de Gaula y de las princesas Elisena de Bretaña, que dieron lugar al nacimiento de un niño abandonado en una barca. El niño es criado por el caballero Gandales e indaga sobre su origen en medio de las fantásticas aventuras, protegido por la hechicera Urganda, llamada la Desconocida, porque nunca se presenta con la misma cara ni con el mismo aspecto, y perseguido por el mago Arcalaus, el Encantador. Atraviesa el arco hechizado de los leales amadores en medio de la ínsula firme. Vence el terrible monstruo Endriago, donde conoce a su hermano Galaor, y atraviesa por todo tipo de peligrosas aventuras, por amor de su amada Oriana, hija del rey Lisuarte de la Gran Bretaña. La obra original, antes de las modificaciones incluidas por Montalvo, acaba trágicamente, como todas las obras del llamado ciclo artúrico. El original, reconstruido, acaba como sigue. Lisuarte, mal aconsejado por avariciosos consejeros, echa de su lado a Amadís, lo reta e intenta casar a Oriana con un enemigo del héroe. Oriana es rescatada por Amadís y llevada a la ínsula firme por este. La novela de caballerías Tirante al Blanco se escribe con la participación de Martí Joan de Galba y se hace la publicación en el año 1490. Muy rápidamente se hace una traducción al idioma español, lo que se conoce como Tirante al Blanco, y en italiano también se consigue. Se ubica como tirante, luego de pasar un tiempo en Inglaterra, donde se especializa como un noble, para luego retornar hasta Bretaña. Venía de la mano del hijo del rey de Francia. Toma la decisión de equilibrar el bloque a la que tiene la isla de Rodas por parte de los genoveses y del sultán del Cairo. Se suma a sus batallas tirante a los turcos, ya que fueron de invasores a Constantinopla. Asimismo, toma posesión dominando el norte de África y Persia. Contrae nupcias con Carmesina, quien es hija del emperador. Luego lo nombran César del imperio. Al estar de regreso en Constantinopla fallece. Este estaba revisando las finanzas en una de sus grandes compañías. Martorell, por su parte, tenía firmemente la pasión profunda junto a todos los pueblos creyentes.
ver la libertad de Constantinopla del poder feroz y descontrolado por parte de los turcos. Los capítulos donde se incluyen sentimientos están separados de los temas guerreros, las partes narrativas de las dogmáticas y pensativas. Asimismo, se diferencia la forma pomposa de la común. Como tema principal destaca el humor, la parte sarcástica, momentos ocurrentes y el desahogo, que en ocasiones se presentan muy lujuriosas. Esto cuando se habla del amor de sus personajes principales, así como otros personajes de toda la corte. Y por último está el libro El caballero Cifar. Se remonta al año 1300. Es el primer relato de aventuras de ficción extenso de la prosa española, escrito probablemente por Ferran Martínez. Es un relato de aventuras influido por las novelas de caballerías. Puede dividirse en 4 partes. Las 2 primeras partes, tituladas El caballero de Dios y El rey de Mentón, cuentan la historia de separación y encuentro de Cifar con su familia, integrada por su mujer Grima y sus hijos Garfín y Roboán. La tercera parte, llamada Castigos del rey Mentón, expone los consejos que Cifar, ya como rey de Mentón, transmite a sus hijos. Esta parte se aleja del género narrativo y se convierte más en un tratado doctrinal de educación para príncipes. Y por último, la cuarta parte, que cuenta la historia de Roboán desde que abandona el reino de Mentón hasta que consigue ser coronado emperador del imperio de Tígrida, con lo que se repite el modelo de su padre.